Muchísimas gracias a Comisión Directiva de CESI por la invitación y especialmente a la Comisión de Talento de la Cámara, Blas y Daniel. Represento, bueno, al Polo IT, estamos trabajando juntos para resolver algunos de estos problemas que han sido planteados acá. Mauro me dijo que sea picante. Escuchá, no, quiero decir algo. Blas, vos hablaste de tensión, ¿sí? Entre la universidad y que nos generan y las empresas que nos peleamos. ¿Hay algún selector acá en la sala? No, vos también. ¿Y hay empresarios que son responsables de selección, del área de selección? Bueno, ¿sabés qué es tensión? Cuando alguien en una empresa vende un proyecto, pasa a selección, viene al mes y los recursos no están. Eso es tensión. Eso es tensión. ¿No? Eso es tensión, el punto final. Esto estaba fuera del programa, no lo pensaba, pero ¿cómo manejas eso? Empezamos tranquilos. Bueno, es una realidad de mercado que no le tengo que contar a nadie. La realidad es que, bueno, uno trata de hacer una estrategia a partir de las búsquedas, se trabaja mucho sobre la capacidad de trabajo de los equipos y bueno, esta tensión también pasa con las áreas de operaciones de las empresas y de venta de las empresas, donde uno tiene que ser realista con respecto a los objetivos que pueda alcanzar y los que desea alcanzar. Y bueno, a partir de eso, armar una estrategia de herramientas, capacidad de trabajo, metodologías. ¿Hay peleas? Todo el tiempo. ¿Y vos, Damián? Sí, definitivamente hay tensión. Creo que, como veíamos recién de la mano de Alan, una frase que me quedó resonando es que recursos humanos y el área de selección todavía tiene un camino gigante que atravesar en términos de empezar a utilizar más las tecnologías disponibles y las tecnologías que están en el frente de innovación en términos de data analytics y demás, para aumentar su trabajo. O sea, si uno piensa en... hablando un poco con Rubén, me decía, me parece que el área de recursos humanos y principalmente el área de reclutamiento, todavía le falta mucho esto de digitalizarse. Y en el debate que tuvimos previo, yo le decía, ok, sí, perfecto, pero el desafío está en que no es que todo se va a digitalizar rápidamente. ¿Qué es lo que se está digitalizando? Bueno, las tareas más predecibles y las más repetitivas. Entonces ves empresas adoptando tecnologías para agendar entrevistas automáticamente, o sea, personas, reclutadores que lo que hacen es poner una tecnología que parsee CVs y ya no los tengan que cargar uno por uno dentro de las bases. Eso es digitalización de ciertas tareas dentro del trabajo de... Ahora, eso es lo mínimo que podemos hacer por hoy. Eso, perdón, justamente basándome en una de los slides de Alan, en donde mostraba el taxi, mostraba Uber y el auto automático. Yo pienso, sí, igual que vos, o sea, la transformación digital, que también se habló en muchos de estos paneles, prácticamente llegó para, digamos, cierta automatización, pero todavía nos falta muchísimo, muchísimo. Entonces, ahí al respecto, está con nosotros Gonzalo. Amplió un poco la presentación. Gonzalo es fundador de una startup. ¿Se puede llamar startup todavía? Sí. Ok. Te digo porque al final voy a usar eso, ya que me diste pie. Es fundador de una startup que se llama Worket. Es un software, digamos, que resuelve el reclutamiento end-to-end. Así dicen. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Interesante, ya digamos, pasó 2 rondas de inversión. Por lo tanto, ya ha sido evaluado por inversores más de una vez. Inclusive ahora están siendo acelerados, ¿sí? En California, por una aceleradora. Y además tienen 50 personas trabajando en esta herramienta. Es correcto, sí. Entonces, la idea es, si, digamos, podés sintetizarnos, ¿sí? Para acercarnos un poco a lo que planteaba Damián, a esta realidad que necesitamos nosotros.
A Sí, ver. sí. Nada, o sea, muy bien sintetizado. O sea, lo que nosotros hacemos en realidad es, vemos todas estas problemáticas que estamos hablando. Yo hice recursos humanos mucho tiempo, selección también otro tiempo, y me di cuenta de toda esta problemática. Y lo que hicimos fue un software en la nube que lo que hace es agarra perfiles de cualquiera de las redes, puede ser LinkedIn como cualquier otra bolsa o como cualquier otra red o como cualquier otro sistema, y lo que hace es lo pasa por una maquinita, ¿no? Y lo que hace es, hoy en día se habla, no sé si vieron un estudio que habla de que hoy en día el 80% del trabajo de selección puede ser automatizado ya, ¿no? Hay solamente un 20% que se dice que todavía es no es imposible, ¿no? Pero hoy no es factible de ser automatizado, ¿no? Y ese 20% se reduce quizás a dos cosas fundamentales, ¿no? La primera es que algo que, si bien la tecnología ya llegó, todavía nosotros, tanto reclutadores como candidatos, no queremos, ¿no? Y es que al menos una entrevista la queremos en persona, ¿no? Queremos conocer a la otra persona, poder tocarla, ¿no? Entre comillas, tocarla, por supuesto, pero por lo menos una la queremos en persona, ¿no? Y eso es algo que si bien la tecnología ya está lista para reemplazar, no queremos hacerlo, ¿no? Y está muy bien porque yo creo que da mucho valor eso, ¿no? Y lo otro es la decisión de entrevisté 3 personas y si bien los 3 eran muy buenos, el A me gustó más que el B porque, no sé, porque jugaba al fútbol, yo también, y me sentí mucho más a gusto con él. Eso también es una decisión humana. El otro 80% es factible de automatizar con diferentes tecnologías que nosotros utilizamos. Como bien hablaba Rubén, tenemos un equipo bien grande, ya hace 2 años trabajando en desarrollo, en donde estuvimos 1 año y medio desarrollando antes de poder lanzar el primer prototipo que honestamente siempre te tiene que dar un poquito de vergüenza, pero hoy en día la verdad que estamos muy contentos de lo que tenemos, del crecimiento que tenemos, estamos siendo acelerados por la aceleradora más grande del mundo. Hemos tenido 2 rondas de inversión y la verdad que venimos creciendo muchísimo y por sobre todo los resultados a los clientes que estamos dando son realmente increíbles. Digamos, estamos acelerando los tiempos, sí, creo que me fui para otro lado, ¿no? No. Pero a mí, y seguramente a muchos acá nos va a interesar un poquito más de detalle de cómo Claro. es este proceso en lo que puede ser automatizado. Pero déjame preguntarle lo siguiente. La siguiente pregunta es, además de esta automatización, ¿sí? ¿Qué otros caminos podemos tomar para reclutar? ¿Qué otras alternativas? Yo sé que en la empresa de ustedes están trabajando fuertemente en 2 o 3 actividades. Una de ellas, que yo tengo tantos años en la industria que la recuerdo, que es traer gente de afuera, ¿sí? ¿Por qué nos contás un poquito el programa? Bueno, bien, un poco lo que sucede, estoy muy de acuerdo con lo que decían acá mis colegas, cuando no hay presupuesto o no hay tanta automatización, sale un poco la creatividad y es un poco el arma que siempre tiene el área de búsqueda y selección, sobre todo en el rubro de sistemas, digamos que es bastante complicado. Creo que te referías exactamente a nosotros lo bautizamos Plan Venezuela. Arrancamos hace un poquito más de un año formalmente por, digamos, una necesidad básica que era la de cubrir posiciones y otra necesidad básica no nuestra, que era de mucha gente, digamos, este éxodo venezolano, de gente de distintos rubros que empezó a llegar a Argentina y que nosotros empezamos a tener en nuestros procesos, a ingresar como nuevos colaboradores, pero ya residiendo en Argentina, digamos, ahí empezamos como esa comunidad. Esto avanzó y la realidad es que nos empezamos a cruzar con gente que hacía todo el proceso de manera remota, o sea, no teníamos esa en vivo, esa entrevista en vivo, incluso logramos resolver todo el proceso hasta la oferta de manera remota, que tenían los medios para venir, digamos, gente que se postulaba o que se acercaba a nosotros a sabiendas de que quería salir de su situación y mudarse a algún país, mayoritariamente de Latinoamérica, hay algunos otros casos, obvio. Y lo último fue qué pasa con la gente que nos gusta, que creemos que sería un gran colaborador en nuestra empresa, pero que no tiene los medios para venir. Bueno, así es como nace, haciendo algunos números y algunos costos y viendo
Hay que decir que hay una calidad académica de las universidades venezolanas, por lo menos en el rubro de sistemas, que es el que más conozco, de muy alta calidad. Los profesionales tienen muy buen nivel técnico. Bueno, y arrancamos como pudimos, nos fuimos, digamos, toda la parte de logística, por ahí que es lo más simple, y después todo el acompañamiento humano y el acompañamiento además en todo lo que son los trámites al llegar aquí y, bueno, tener su DNI, alocarse en algún lugar, digamos, tener un primer mes de estadía asegurada, porque no es solo un trabajo nuevo, digamos, es un cambio muy grande que genera muchas expectativas, mucha incertidumbre. Para mí lo primordial, y hice hincapié en el acompañamiento humano, porque al día de hoy lo vemos, es fundamental para todo este proceso. Y en este año y poquitito ya hemos tenido 6 casos de éxito. La realidad es que, hablando de la retención de personal, digamos, hay una fidelización distinta que nace casi naturalmente, digamos, y que surge desde ese primer momento de proceso y de onboarding que tienen, donde vienen a conocer, digamos, a su nuevo mundo. No es solamente una empresa. 2 preguntas, si podés. ¿Cuál es el costo de esto? ¿Y cuánta gente tienen ustedes ya que han traído? Bueno, el costo cada 15 días varía, porque varía todo. Tenemos un promedio hoy entre 50.000 y 70.000 pesos, dependiendo también de qué lugar específico vienen. Digamos, no todo el mundo vive en las capitales. Hay muchos venezolanos que nos contactan desde países limítrofes porque lograron salir de Venezuela, pero están o en Colombia o llegaron hasta Perú. Así que, bueno, ahí hay una variación. Y después los trámites acá en Argentina, para que sean rápidos, hay que pagarlos. Digamos, tenés un proceso que no es tan costoso, pero que para nosotros como compañía y para ellos, para poder trabajar en relación de dependencia, sería muy complicado. En cuanto a la cantidad de casos, son 6 casos desde abril del año pasado, digamos que fue el primer ingreso a través de este programa, y de esas 6 personas, una sola ya no trabaja con nosotros, que en realidad, bueno, fue absorbida por el cliente y fue, digamos, un proceso acompañado por la empresa porque tenía que ver con el crecimiento profesional de esta persona y, bueno, a veces sucede y hay que acompañar y bueno, es lo que hicimos. Vuelvo a vos, Gonzalo. ¿Por qué no nos contás un poquito el proceso más técnico? ¿Sí? Dale. Bueno, voy a tratar de ser un poquito breve, ¿no? Porque Sí. sé que no tenemos mucho tiempo y la verdad que es bastante complejo, ¿no? Pero, a ver, creo que lo que tiene importante o interesante Workit es que en realidad es una plataforma en la nube que permite una customización 100% de la empresa, ¿no? O sea, la empresa decide qué es lo que quiere hacer. Nosotros proveemos diferentes tecnologías, como por ejemplo, a ver, por supuesto todos los candidatos que llegan vienen filtrados, rankeados en base a algunas cosas, ¿no? Nosotros tenemos sistemas mediante asistentes virtuales para videoentrevistas que te analizan con 4 tecnologías dentro de la inteligencia artificial, que son Speech Recognition, NLP, para todo lo que es ranqueo, y todo lo que es Face Recognition y Sentiment Analysis para toda la comunicación no verbal. Después también tenés chatbots también por asistente virtual que te permite hacer entrevistas simuladas por medio de chatbot, integradas, por supuesto, para poder también entrevistar más que nada a high volume o a low skill profiles. Y de vuelta, uno decide qué es lo que quiere utilizar, ¿no? Tenemos un software también que te permite determinar cuál es el idioma de una persona oral. Tenemos también, bueno, lo que hablaba recién, integraciones con calendarios. Tenemos un sistema por medio de Machine Learning con 2 tecnologías que las hemos combinado, algo que no es común, pero se combinaron 2 tecnologías que se llama una Embedding y la otra Grafos, para poder determinar un identikit cultural y poder suponerle, por medio de Big Data, información o candidatos parecidos a la empresa que ya han seleccionado y que han sido o que vienen siendo exitosos dentro de su empresa, para justamente poder apalear una rotación que hoy venimos realmente trabajando mucho y siendo muy exitosos también en los clientes en poder reducir esa rotación, ¿no? Pero bueno, todo esto y muchas otras cosas más que tiene la plataforma
la empresa decide cómo utilizarla, cuándo utilizarla y dependiendo del perfil que estén buscando, ¿no? Porque tenemos empresas chicas, tenemos empresas enormes de más de 40.000 empleados que buscan operarios o que buscan quizás managers y depende qué tipo de perfil es lo que utilizan para poder hacerlo, ¿no? Una startup que pasó rondas de inversión, claramente, bueno, hay una necesidad de mercado que está claro, una propuesta de valor que es esta, y que tiene que ser mejor que la competencia, ¿verdad? Entonces, Sí. sea tan generoso de decirnos cuál es tu competencia, si hay una competencia en todo el producto o por partes. Claro, a ver. Con nombre de empresa, ¿sí? Sí, a ver, yo creo que siempre hay competencia porque si no, no hubiera mercado, ¿no? Y creo que es importantísimo entender que la competencia siempre es buena y hace que uno sea mejor, ¿no? Nosotros lo que hoy tenemos es que en sí el end-to-end, de la manera que nosotros lo solucionamos, hoy no tenemos un competidor directo. Tenemos un montón de competidores que van, a ver, el funnel, muchos acá conocemos cómo es el proceso de selección y el funnel de selección es muy grande, ¿no? O sea, tenemos un montón de etapas dentro del funnel, como puede ser una entrevista en video, en chatbot, puede ser examen de inglés, puede ser test, que los tenemos todos embebidos en la plataforma también, con análisis, con un montón de cosas, y ahí te puedo nombrar en cada una de ellas varias, ¿no? Por ejemplo, a nivel chatbot, por ejemplo, hay una que a lo mejor la conocen, que se llama Emi Labs o la Emi, que hace quizás el 5% de lo que hacemos nosotros, que es solamente la parte del chatbot preprogramado, ¿no? Árboles de decisión. Tenés otra que analiza tu CV por medio de AI, que también lo hacemos nosotros, que se llama Virpin. Eso es en Argentina, ¿no? Después tenés una en Estados Unidos que a mí me gusta mucho, que hace toda la parte de video, entrevista por medio de AI, como les contaba. Hace en realidad toda la parte de face y de sentiment, no hace la de NLP y speech, pero que es muy buena, se llama HireView, por ejemplo. Tenés otra en la India, que se llama Metal, que es bastante buena para toda la parte de assessments. Nada, tenés un montón que en definitiva lo que hacen es entre todas ellas empiezan a tener el 40-50% de lo que nosotros hacemos. Y bueno, y después, por supuesto, tenés la que hacen gestión, ¿no? Que pueden ser SuccessFactors, Taleo, Workday. Nosotros nos conectamos con absolutamente todas. O sea, tenemos una plataforma hecha de microservicios mediante APIs que se puede conectar y que de hecho hoy se conectan todas las organizaciones con otros sistemas, porque hoy si no estás integrado, conectado, como por ejemplo también nos integramos con LinkedIn o con bolsas o con otras cosas para poder traer a los candidatos o nos conectamos después con Success para que el candidato siga cuando ya es empleado. O sea, la conectividad también es importante. También vos escribiste un artículo que me lo diste en primicia, no está publicado, que hay una parte que me interesa, que es la parte de habilidades, las duras y las blandas. ¿Por qué nos contás un poquito? Sí, a ver, un poco lo anticipó Alan. Estamos en un mundo donde se piensa que el futuro del trabajo es una carrera desesperada para ir a adquirir habilidades técnicas. Entonces, todos estamos diciendo, bueno, tenemos que capacitar a personas en Big Data, capacitar a personas en inteligencia artificial, capacitar a personas en robotización y automatización de procesos. Y un poco los que nos plantean los estudios un poco más serios de qué va a pasar en el futuro del trabajo es que esas habilidades van a cambiar tan rápido. Hoy, por ejemplo, se calcula que la vida media de esas habilidades está en menos de 5 años, principalmente las técnicas. Entonces van a cambiar tan rápido y los perfiles, las empresas van a demandar tanto talento de esto que no va a haber suficiente. Y las habilidades que van a ser realmente las que van a estar en auge, porque en una tarea, o sea, cuando empezamos a hablar del futuro del trabajo, se empezó diciendo, bueno, el 60% de las ocupaciones del mundo se van a reemplazar por automatización. No fue así cuando empezamos a analizar no las ocupaciones, sino las tareas de cada ocupación. Y ahí se llegó a que, bueno, ok, hoy estamos más o menos en un 47% de las tareas que hace un humano pueden llegar a ser automatizables. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué implica esto? Que hay una pérdida que se calcula más o menos en un 10% de la población mundial al 2025. Pero vamos a tener que convivir con un montón de herramientas digitales. Y un estudio muy concreto que hicieron en Europa dice que el 37% de la población europea no tiene las habilidades digitales básicas para poder mandar un correo. Entonces hay una brecha enorme
entre, uno, ¿cómo vamos a hacer para subir la vara de digitalización en una base poblacional que cada vez va a utilizar más herramientas digitales? Y después, ¿cómo vamos a hacer para crear los 133 millones de puestos de trabajo que van a tener que mediar esta nueva distribución del trabajo entre algoritmos, personas y cosas? Pero en ese análisis, cuando la tarea predecible y repetitiva de mi trabajo la va a terminar haciendo una máquina, eso libera un montón de potencial humano para que la persona que antes era un cajero de un banco, ahora puede estar agregándole valor a la persona que viene en términos de cómo lo asesoro en sus necesidades financieras o demás. Hay muchísimos ejemplos de cómo cada profesión se va a reconvertir. ¿Y ahí cuáles son las habilidades que impactan? Bueno, las habilidades de cómo puedo ser empático, de cómo puedo entender el problema del otro y armar una solución creativa. Y esas son las habilidades, entonces, que van a estar en auge y que son más difíciles de formar, más difíciles de evaluar con herramientas digitales. Bueno, después iba a preguntar si esas se pueden evaluar, pero déjame, Carla, ¿cuánto tiempo queda? 5. Para ir cerrando. Carla es líder de reclutamiento de Intiv. Intiv es una empresa europea de capitales polacos que compró una que ustedes deben conocer, a FDB. Cortito la respuesta. ¿Te aportó algo Intiv en el proceso de reclutamiento? Bueno, siempre todo aporta, por supuesto. La realidad es que hay una integración en marcha donde uno se da cuenta que los procesos y los problemas en el mundo, por lo menos el reclutamiento IT, son los mismos. Pasa lo mismo en el área global, digamos, temas de retención de personal y a lo que nos dedicamos en general. Hay un aporte cultural que tiene que ver con esto, con nuevas voces, con nuevas opiniones, que me parece fundamental. Y a mí lo que me parece más interesante, digamos, de esta fusión hasta ahora, digamos, en cuanto a valores, es, bueno, que esto permitió poner en marcha, digamos, más profundamente un proceso que nosotros ya veníamos haciendo y que somos punta de lanza en Argentina, que es el tema de CSR y lo que hablábamos, lo que se hablaba en la charla anterior, ¿no? De la cultura empresarial y del peso que tiene la cultura, lo que hacemos, las acciones sociales que hacemos y cómo eso realmente es lo que atrae al nuevo talento y es lo que nos pone en un lugar de privilegio a la hora de cualquier profesional de sistemas elegir entre varias propuestas. En cuanto a lo técnico, nada, no. Bastante bien acá. Y yo creo que sí, por lo menos, no sé, te hablo de Polonia y Alemania, que es donde tenemos oficinas, es bastante similar y sobre todo los problemas son bastante similares. Y la atención. Y la atención. Bueno, bien. Si alguno quiere hacerle alguna pregunta a alguno de los oradores, bienvenido. ¿No? Bueno, entonces, para cerrar, realmente agradecerles y motivarlos a los empresarios a que se sumen a los esfuerzos que está haciendo la Cámara y el Polo IT y todos los polos de las distintas provincias para, digamos, divulgar esta industria en las escuelas secundarias, en los terciarios, con el objetivo de, bueno, de tener más inscritos en las universidades. Tenemos planes muy interesantes, con los cuales estamos trabajando, que simplemente hay que acercarse.